que el diputado solicitó licencia para irse al programa de la Casa de los Famosos. ¿Es eso cierto? Sergio Mayer estaba en la Comisión de Seguridad y de Cultura, que es una secretaría, por ejemplo, tú eres secretario de Cultura de la CNOP a nivel nacional, y Sergio Mayer llevaba la Comisión de Cultura y a través de su Comisión de Cultura tenía una pésima labor legislativa. Sergio Mayer es un personaje muy reprobable dentro de la política mexicana. Que los políticos no deberían de estar es porque, como dije, no conocen del arte que se tiene que hacer, no tratan con la gente, no tratan con los músicos, entonces no saben qué es lo que requieren. Sin embargo, hay, aunque sea algunos, que realmente se han dedicado a salir. Algunos que yo sé que a lo mejor no serán 100, pero son 50 personas, 50 músicos que sí están comprometidos a saber de política, a saber de leyes, a saber de todo ese tipo de cosas, y que sí podrían hacer ese cambio realmente. Pero yo digo que entre dictadores se defienden, entre la misma raza se defiende. Que dicen que si quieres leer ciencia ficción o fantasía o crees en los ponis, que te pongas a leer a Marx. Las exigencias dentro de los paros estudiantiles de esta institución fue que se respete y que se acate el reglamento escolar y académico. Uno de los compañeros que quedó electos como suplente de consejo fue suspendido de la propia institución 2 meses porque lo cacharon fumando marihuana dentro de las instalaciones. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Anota Nota a Tiempo y Contratiempo. Me encuentro aquí nuevamente con mi amigo y dirigente del programa, Eduardo Aranda. ¿Qué tal? Violista de la Escuela Superior de Música y músico desde hace muchos años, gestor cultural, etc. Y también me encuentro aquí con Alejandro, es asesor legislativo en la Cámara de Diputados Federal, y también es un gran liderazgo dentro de la Magdalena Contreras y del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo estás hoy, mi querido Ale? Bien, aquí muy contento de otra vez estar compartiendo diálogo con ustedes. No, gracias a ti que nos das el tiempo para poder estar aquí. Claro que sí. Pues hoy tenemos muchos temas interesantes que nos han estado pidiendo, algunos de ellos bastante polémicos, y quisiera empezar con, ¿qué opinas, mi estimado Alejandro, respecto a la licencia que solicitó el diputado federal Sergio Mayer ante la Cámara? No, mira, mi estimado Héctor, una verdadera desgracia. Sergio Mayer es un personaje muy reprobable dentro de la política mexicana. Es un personaje que piensa que el Congreso de la Unión lo puede ocupar para beneficio personal, para posicionarse. Es un modelo de Botox que quiere ser una copia barata de nuestro expresidente Enrique Peña Nieto. Es un político que no entiende que ser servidor público es tener una responsabilidad histórica con el pueblo de México a la hora de legislar. Es un personaje que le ha faltado el respeto a todos los mexicanos con su pésimo trabajo legislativo desde nuestro honorable recinto legislativo de San Lázaro. ¿Ustedes qué opinan? Pues tengo una duda. Los motivos que ahorita se están popularizando en la sociedad, las notas periodísticas informan que el diputado solicitó licencia para irse al programa de la Casa de los Famosos. ¿Es eso cierto? Sí, es correcto. Sergio Mayer está más preocupado por un reality show que los problemas que aterran a la nación, y es algo verdaderamente despreciable. ¿Crees que la ciudadanía esté contenta que nuestros impuestos de todos los mexicanos se le pague un salario a un personaje de este tipo que prefiere estar en un reality show a estar cumpliendo sus funciones legislativas? No, mira, es una verdadera desgracia. Creo que Sergio Mayer debería, si no le interesa el servicio público, debería de dejarle su espacio, su curul a ciudadanos que sí están comprometidos con la nación, a ciudadanos, a políticos que quieren hacer un cambio de verdad, que quieren legislar en materia de seguridad. Sergio Mayer estaba en la Comisión de Seguridad y de Cultura, que es una secretaría, por ejemplo, tú eres secretario de Cultura de la CNOP a nivel nacional, y Sergio Mayer llevaba la Comisión de Cultura y a través de su Comisión de Cultura tenía una pésima labor legislativa. De hecho, dentro de la Comisión de Cultura hubo un problema muy grande que se vio a nivel mundial,
dentro del recinto histórico cultural, que todos los músicos les tenemos un enorme respeto a ese escenario, el Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes es uno de los recintos donde todo músico ha tocado, va a tocar o es su sueño presentarse, por lo que significa a nivel cultural, histórico y mexicano, por supuesto. Inclusive creo que hasta se puede decir especialmente los alumnos del Limbal. Exacto, especialmente los alumnos que pertenecen al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, como la Escuela Superior de Música, el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Olin Jolinsky, e inclusive los alumnos de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un escenario bastante respetado por los músicos clásicos y también por los músicos populares, y van a decir, bueno, ¿cuál fue el problema que hubo en este recinto? En el 2019, un senador del grupo parlamentario de Morena solicitó el recinto para un evento disque cultural. Este recinto se descubrió que no fue para eso, fue para un evento religioso de una secta que ahorita está catalogada como problemática, como falsa, fraudulenta, donde hay violencia, donde hay trata de personas, donde, bueno, las acusaciones son impresionantes. Sus líderes ahorita se encuentran presos en Estados Unidos, compartiendo celda con grandes, bueno, no grandes, con personajes bastante controvertidos como lo son el Chapo Guzmán, como lo es ahorita Nicolás Maduro, el presidente o expresidente de Venezuela. Entonces, es un problema a nivel mundial el fichaje que tiene esta secta religiosa. Y Sergio Mayer salió a defender el evento cultural, a decir, no, esto es cultura, y al final del día reconoció públicamente que no tenía esta información y desafortunadamente se sancionó de manera económica, y ante el órgano interno de control hubo muchas personas del Limbal que tuvieron que dejar sus cargos a partir de este problema. Y que aún así, no, el desconocimiento no exime la responsabilidad. No, claro que no, sí. Eso es un principio de hecho de derecho, sí, y dentro de la Constitución, o sea, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y de muchas cuestiones administrativas, constitucionales, de derechos humanos, derechos culturales. Aquí en México casi no se habla de derechos culturales, la verdad son muy pocos los juristas que abarcan esta área, e incluso dentro de la administración pública y las políticas públicas, casi nadie abarca el tema de la cultura, ¿no? Y representantes que debería hacer su trabajo, como Sergio Mayer, que en la anterior legislatura tenía la Comisión de Cultura, pues tampoco hubo como que este avance legislativo, tampoco impulsó políticas públicas que ayudaran en beneficio de las y los artistas, principalmente mexicanos. Sí, entonces, por ejemplo, ¿qué opinas de todo esto, mi querido Ale? No, mira, les repito, Sergio Mayer es un político, no es un político, es un payaso. Sergio Mayer es un actor que primero la hacía de maricón, y me disculparán el francés, pero es la verdad. Tuvo un personaje, estuve leyendo, Don Luigi creo que se llamaba, y yo entiendo que una cosa es el lado artístico, hacer una obra, y otra cosa totalmente diferente es la vida pública de nuestro país. Sergio Mayer ve la vida pública de nuestra nación como si fuera un programa de televisión Betty la Fea, y si lo ven en la Cámara de Diputados, vean cómo se viste en las comisiones, tiene toda la camisa queriendo enseñar el pecho, un pésimo personaje, se siente modelo de Botox, copia barata de Peña Nieto, tiene un pésimo trabajo legislativo, en la Comisión de Seguridad, pésima labor, de igual manera en la Comisión de Cultura, una verdadera desgracia que es Sergio Mayer para el Congreso de la Unión, y como político deja mucho que desear. No, pues de hecho, si, como dices, si viene así como que ni siquiera arreglado o quiere presumir, intentar ser algún intento de modelo Playboy o algo así, pues que se retire de la política, ¿no? Que se vaya a lo que quiere ser. Claro que sí, justo, la Cámara de Diputados, nuestro honorable recinto legislativo, el lugar que le da tierra, patria y libertad a todos los mexicanos, que se ha encargado de llevar políticas públicas, reformas constitucionales, en materia político-electoral, en seguridad, etcétera, etcétera. Es un recinto que no se debe de ocupar como una pasarela de modelaje como Sergio Mayer lo ocupa. No sé qué opinan ustedes. Por ejemplo, a ver, tú, Brian, tú como estudiante de Escuela Superior de Música,
dentro de viola clásica y has participado en muchos eventos culturales, dentro de orquestas, como solistas, música de cámara. ¿Tú consideras que personajes así deberían estar al frente de las actividades legislativas en materia de cultura? No, personalmente yo no creo que una persona así debería de estar. Una, porque no conoce de la cultura al parecer. Dos, no se acerca a los estudiantes que somos. No tiene esa cercanía que creo yo debería tener con sus escuelas, ¿no? Que prácticamente, no, bueno, no es decir suyas, sin embargo, serían su responsabilidad también el mantenerlas, el tenernos al tanto a nosotros, ¿no? Que proyectos de nuestros compañeros puedan ser apoyados, y no como dice nuestro compañero, que fuese nomás como un chiste televisivo. Digo, no es que esté criticando ¿cómo se llama el programa? Sí, La Casa de los Famosos. O sea, la Casa de los Famosos. Perdón, es que yo no veo mucho televisión. Pero no es criticarlo, pero sin embargo creo que hay cosas más importantes que un chiste público televisivo. O sea, ¿tú crees que un alumno egresado de una escuela de música a nivel profesional, ya sea la superior, ya sea la facultad, ya sea el conservatorio, incluso de otros estados como lo es la UDG, etcétera, ¿tú crees que un músico egresado de estas escuelas tiene la capacidad suficiente de ocupar una curul dentro de la Cámara de Diputados o alguno de nuestros congresos para que trabaje a favor de la cultura? sí, yo creo que sí. Actualmente, de hecho, he visto que muchos de nuestros compañeros han metido dentro de la política. Les ha interesado este tema precisamente por ver todas las negativas que hay dentro de los políticos que se supone que nos tienen que ver. Por ejemplo, tú que estás como encargado de secretario de Cultura, digo, hasta el momento nos has apoyado proyectos de nuestros compañeros, los has hecho relucir como debería de hacer un secretario. Y yo creo que sí hay muchos compañeros. También algo por lo que yo creo que los políticos no deberían de estar es porque, como dije, no conocen del arte que se tiene que hacer, no tratan con la gente, no tratan con los músicos, entonces no saben qué es lo que requieren. Sin embargo, por ejemplo, tú estás como político, pero también estás dentro de la Escuela Superior de Música. Entonces conoces de los compañeros, conoces de instrumentos, conocemos de danza, conocemos de teatro y nos hemos acercado y hemos hecho comunidad que yo sé que tú conoces, por eso sé que sí hay gente que es capaz de estar en esos puestos. Mira que yo dentro del Partido Revolucionario Institucional, pues he tenido una gran aceptación el hecho de que me vean de una escuela de arte, me vean como músico y piensan que el hecho de que yo esté dentro de una comunidad así, pues tengo las herramientas suficientes como para poder ver por ellos, trabajar por ellos y estar al frente de ellos. Pero me he topado también cierta distinción dentro de la sociedad y otros partidos políticos que dicen, no, porque es músico no sabe política, porque es músico no sabe de leyes, porque es músico no sabe de administración pública, porque es músico no sabe de lo que se trata el país. Todavía existe como que este señalamiento de que si es músico es drogadicto, mujeriego, de lo peor y borracho, o sea, está como que este estigma todavía de cuál es la ficha de un personaje artístico. Entonces, ¿tú consideras que hoy en día somos así? Bueno, contestando a tu pregunta, pues no, realmente esa ficha del músico no es la actual, definitivamente. Somos completamente responsables, somos dedicados a lo que nos hacemos. Digo, por eso mismo, como lo dije en el primer capítulo, no nos da tiempo de hacer este tipo de cosas. O sea, somos tan dedicados, tan de meternos en los cubículos, que no salimos de ese mundo. Sin embargo, aunque sea algunos, que realmente se han dedicado a salir. Algunos que yo sé que a lo mejor no serán 100, pero son 50 personas, 50 músicos que sí están comprometidos a saber de política, a saber de leyes, a saber de todo ese tipo de cosas y que sí podrían hacer ese cambio realmente. Y a ver, mi estimado Alejandro, yo te hago la misma pregunta, pero desde tu perspectiva como asesor legislativo, como abogado, que en algún momento incluso perteneciste a una escuela militar dentro de aeronáutica. ¿Tú crees que un músico o un artista en general tiene la capacidad suficiente para ponerse en un curul dentro de un congreso y legislar para las y los mexicanos en materia de arte? Por supuesto que sí, pero Sergio Mayer no es uno de ellos. No.
Verás, hay varios artículos dentro de nuestra misma Constitución. Podemos hablar del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es un artículo constitucional, que es donde vienen los requisitos para ser diputado, senador y jefe de Estado, si no mal recuerdo. Y precisamente en este artículo no menciona que se pueda llegar a ser diputado a través de cierto grado de estudios. Es por ello que tenemos diputados, senadores que no tienen ni la primaria ni la secundaria terminado, cosa que a mi criterio es algo verdaderamente despreciable, porque yo considero que sí se debe de estar preparado para legislar, para saber guardar y darle patria a la Constitución, a los mexicanos, hacer una buena labor legislativa. Pero, por ejemplo, se hablaba de Sergio Mayer y de los músicos. Sergio Mayer es una persona, es un hombre que no está preparado para llevar una buena labor y acción legislativa, pero sin embargo, debe de haber políticos, por ejemplo, tú eres uno de ellos, que sí está preparado y puede llevar, por ejemplo, la Comisión de Cultura a un nivel nunca antes visto dentro de nuestro recinto legislativo de San Lázaro. Por ejemplo, recientemente hubo una nota periodística bastante desagradable dentro de la cultura y dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro con este personaje. Utilizó uno de los auditorios emblemáticos de nuestra casa de todos los mexicanos para llevar a un grupo de cumbia, de salsas y divertirse con todo el grupo parlamentario de Morena, y lo disfrazó como evento cultural, y de hecho las entrevistas públicas que hizo a raíz de eso, dijo, esto es un evento cultural, se está apoyando a la cultura, este grupo musical es reconocido tanto nacional como internacionalmente, y él mismo se aplaudió este evento, pero yo vi que las y los mexicanos, pues desafortunadamente hubo una molestia a nivel nacional, porque en ese momento México estaba pasando por un desastre natural, una crisis, y lo vieron incluso hasta como una burla, que mientras personas estaban siendo buscadas en el agua, pues el grupo parlamentario de Morena estuviera bailando cumbias, salsas dentro del Palacio Legislativo. ¿Tú qué opinas con estos hechos que sucedieron? No, una verdadera tragedia lo que pasó en Veracruz. Justamente cuando llegaron las inundaciones a Veracruz, es correcto, Sergio Mayer decidió llevar a la Sonora Santanera a nuestro honorable recinto legislativo de San Lázaro, y mientras los mexicanos, los ciudadanos de Veracruz, gente muy, muy hermosa, Veracruz, que es una tierra verdaderamente increíble, a mí me encanta ir a Veracruz, a Jalapa principalmente, ahí tienen su casa cuando gusten. Gracias. Muchas gracias. Sergio Mayer estaba bailando, los diputados de Morena estaban bailando con la Sonora Santanera, mientras ciudadanos de Veracruz estaban perdiendo sus patrimonios, muchos de ellos hasta perdiendo la vida en contra de esta tragedia. Y los legisladores de Morena, en lugar de legislar y velar por las familias mexicanas, ¿qué hacían? Divertirse con la Sonora Santanera. Una verdadera desgracia. No, ¿y sabes qué es lo peor? Que si no mal recuerdas, justamente, al menos en la escuela, acuérdate que se hizo una colecta de víveres por parte de los alumnos. Sí, de hecho, a nivel nacional, muchas instituciones públicas, privadas, de sector gubernamental o incluso escolar, utilizaron sus espacios para recolectar víveres, utilizaron su posición social para pedirle a su comunidad que donaran, que apoyaran, y llevar estos víveres a los estados afectados, porque incluso no nada más fue Veracruz, fueron varios estados afectados por las inundaciones debido a las lluvias intensas que hubo. Sí, hubo apoyo de parte de la comunidad, hubo apoyo de parte de la gente. Algo que siempre nos identifica como mexicanos es que ante una tragedia todos nos unimos, todos salimos adelante, todos nos agarramos de la mano y no dejamos a nadie atrás. Bueno, pero parece que Morena no. Pero aquí viene el problema, que a las personas quienes les debería de importar, se la pasaron bailando en el Palacio de San Lázaro con este grupo musical y lo disfrazaron como un evento cultural. ¿Tú piensas que de verdad eso fue un apoyo a la cultura? ¿Crees que nos benefició en algo a los que somos de la comunidad cultural que ellos estuvieran bailando con esta agrupación? No, esos son insultos para la nación. A mi consideración, eso fue un insulto para las y los mexicanos, para las ciudadanas de Veracruz que estaban perdiendo sus patrimonios y algunos hasta sus vidas en esta tragedia, en estas inundaciones que llegaron a nuestro pueblo de Veracruz.
Una cosa muy acertada que dijeron, efectivamente a nivel nacional se empezaron a organizar varios centros de acopio, inclusive en nuestro partido, nuestro instituto político nacional, en las instalaciones del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional, se realizaron colectas de víveres para llevarlos a Veracruz. Desgraciadamente, inclusive hubo hasta influencers que hicieron su apoyo, quisieron poner su granito de arena, que era responsabilidad del gobierno, es total responsabilidad del gobierno, pero los mexicanos es un pueblo muy cálido, si un mexicano ve a otro mexicano en mala situación, nosotros somos un pueblo muy unido. Y a mí algo que me hizo enojar bastante fue que el gobierno de México recibiera las despensas, lo mismo que pasó en Guerrero, y les pusiera la etiqueta de Morena y si se los fuera a regalar a las comunidades, y las personas que iban para grabar, para apoyar, para demostrarle al pueblo de México cuál era la situación de Veracruz, como lo fue el caso de Yuluay, este influencer, no los dejaban pasar y hasta los corrían los mismos elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Una verdadera desgracia. Sí, porque prácticamente se hicieron pasar como si ellos fueran los que hicieron todo, cuando realmente fue otra historia, ¿no? Es correcto. Incluso dentro del Partido Revolucionario Institucional, nuestros legisladores dentro de la Ciudad de México y otros estados de la República, los federales, los senadores, donaron sus salarios de 3 meses para tener este acopio, para comprar despensas, víveres, todo lo que necesitara las personas que vivieron esta crisis. Y como bien dices, esto es responsabilidad del gobierno de México, pero durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se eliminó el Fondo de Desastres Naturales, si mal no recuerdo, el FONDEM, y era un fideicomiso que se utilizaba para cuando había este tipo de catástrofes, apoyar a las y los mexicanos para la reconstrucción de sus casas, de sus viviendas, en temas de salud, en quienes lo necesitara, las escuelas y todo lo que es la vía pública también. ¿Tú qué opinas de esta desaparición de este fondo económico? No, mira, una verdadera desgracia que precisamente puede ser legislada dentro del Congreso de la Unión, el Fondo Nacional de Desastres Naturales, el FONDEM, y en lugar de legislarlo para apoyar a esta ciudadanía, prefieren andar bailando. Una verdadera desgracia y tragedia, pero aún más despreciable aún es justamente eso, el que Morena, en lugar de apoyar al gobierno, somos los políticos de verdad, los políticos del PRI, quienes donaron salario donaron su salario para irlo a entregar como despensas y acopio para los ciudadanos de Veracruz. Verás, comparan mucho los desastres de Peña Nieto y López Obrador, Peña Nieto con Guerrero y López Obrador igual con la tragedia de Guerrero, pero pueden ver al sexenio de Enrique Peña Nieto yendo a las calles, yendo con la ciudadanía, ensuciándose los zapatos, como debe de ser un político, y dando apoyos, apoyando a la gente, dando fideicomisos y apoyando a sus propiedades. En cambio, López Obrador ni siquiera se fue para bajarse de la camioneta, Claudia Sheinbaum empezó a silenciar a los ciudadanos, y esa es la gran diferencia entre Morena y el Partido Revolucionario. Bueno, de hecho hay una foto, según, si no mal recuerdo, si estoy mal, corríjanme, pero según yo, hay una foto inclusive de Claudia donde se supone que está ahí ensuciándose con la gente, pero si uno es detenidamente, más bien se detiene a analizar la foto, los zapatos blancos que tiene quedan blancos perfectos. Sí, incluso hay quienes dicen que esa foto fue generada con inteligencia artificial. Sí. Es muy interesante lo que mencionas, de hecho me gustaría abarcar ese punto. Actualmente el gobierno de México tiene el discurso de que la eliminación de este fondo económico era necesario porque los políticos conservadores del PRIAN decían que nada más estábamos esperando una catástrofe de estas para sacar dinero de este fondo y llevárselo a sus bolsillos. Entonces, ese es el discurso de Morena del por qué se eliminó. Pero, ¿por qué no hablamos de los hechos, de la historia? La historia no miente, y las y los ciudadanos somos testigos de ella. Comparando los últimos 3 sexenios, incluyendo este, vámonos por el último presidente priista, el licenciado Enrique Peña Nieto. De ahí nos vamos con el primer presidente de Morena, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y actualmente la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Ustedes qué opinan de estos 3 gobiernos hablando en las crisis de desastres naturales? ¿Quién cree que actuó mejor
y por qué. ¿Tú qué opinas, Rey? Definitivamente no es por echar flores, pero justamente el licenciado Peña fue el que actuó de mejor manera. Y como tú le dijiste, a lo mejor tienen el discurso de, es que están esperando a que suceda algo. Perdón, pero los desastres naturales son algo que creo que en general no se esperan, no se quieren, pero siempre hay que tener un fondo para cualquier emergencia, y no nomás para desastres naturales, para cualquier emergencia hasta personal. Que hoy en día, afortunadamente, el avance de la comunidad científica ya nos puede prevenir de la mayoría de los desastres naturales, que si mal no recuerdo, creo que ese fue uno de los problemas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ellos ya sabían que venía una catástrofe y no dieron las alertas suficientes para que la gente evacuara, y por eso es que se complicaron las cosas, si no mal recuerdo, en Guerrero. ¿Estoy equivocado? Es correcto. Morena es el claro ejemplo de arrogancia, de corrupción y de ignorancia política. Morena es un partido que ha llegado a profanar la patria con discursos meramente populistas. En su debido tiempo, Peña Nieto lo advirtió y déjame decirte que tenía toda la razón. Yo fui un crítico muy constante del gobierno de Peña Nieto. A mi corta edad, cuando gobernaba Peña Nieto, yo iba en la primaria, en la secundaria, pero yo iba a las marchas de Ayotzinapa porque era una tragedia que no se podía dejar pasar. Por ejemplo, ahí tenemos a Memo Valencia, el presidente del PRI en Michoacán, si no mal recuerdo, que también estaba, porque hay una frase que me gusta mucho de nuestro presidente nacional, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas: lo peor del PRI se fue, o está en Morena, pero lo mejor del PRI está en el PRI. Eso es muy cierto. Es un desastre político actualmente el gobierno de Morena. Y regresando a los temas que competen en materia de cultura, eh, dinos algo. Hay una crisis internacional derivado de guerras, conflictos armados, discrepancias internacionales por malos gobernantes, y hay una crisis migratoria en México, la cual también afecta a nivel cultural, porque la migración se mezcla dentro de la cultura y el arte, y es algo que no todos hablan, ¿no? O sea, hablamos de migrantes, pero no hablamos del choque entre culturas que hay, porque son usos y costumbres de diferentes países, y México es un país de paso a nivel internacional, tanto económicamente como migratoriamente. ¿Qué opinas de estas crisis y de la mezcla cultural que hay hoy en día? Justo, mira, yo me considero una persona humanista, pero a cierto punto. Es correcto, hay muchas discrepancias sociales entre la comunidad latina y la comunidad mexicana. Verán, bueno, somos comunidad latina, pero estoy hablando, me refiero a los países de América Latina y el Caribe. Eh, que son personas que están migrando a nuestro territorio nacional, que se encuentran principalmente o en el sur o en la frontera norte, algunas en el centro, pero si van a, yo estuve viviendo un tiempo en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero Ciudad Juárez, que es una zona fronteriza, que ocurrió la tragedia de los 43 muertos quemados en los centros migratorios de Ciudad Juárez, Chihuahua, una verdadera tragedia. Eh, a causa de este, se me fue el nombre, pero es un nuevo director de la Secretaría de Educación Pública con Mario Delgado. Y verán, yo creo que El de los sí, libros. el tema cultural en el país, por ejemplo, se hablaba de los migrantes. Mira, yo considero que sí hay que apoyar a los migrantes. Hay muchos políticos de Morena, inclusive de Estados Unidos, más que nada hay muchos políticos de Estados Unidos que catalogan a los migrantes como unos delincuentes, pero un migrante no es necesariamente una persona que delinque, es una persona que migró de su nación para buscar oportunidades que desgraciadamente no se les pudo brindar en su gobierno. Por ejemplo, Venezuela, hay muchísimos emigrantes venezolanos. Desgraciadamente ahorita Morena apoya el discurso populista de Nicolás Maduro diciendo, ay no, que Morena era una gran nación, que no se debe de aceptar ningún tipo de intervención extranjera, pero oye, para mí es una pinche falta de respeto que le digan eso a los venezolanos. Y te respondo con lo mismo que dijo una venezolana que se me grabó mucho y porque yo quería hablar de ese tema, pero es algo que no que me compete a mí, porque más que en temas meramente internacionales, ¿no? En relaciones internacionales, política exterior, etcétera. Pero ella dice que
le contesta a los políticos de Morena que no opines de Venezuela si no eres de Venezuela, si no has Justo. vivido lo que un venezolano ha vivido, si no has estado en los intentos de golpes de Estado donde el gobierno les quitaba electricidad, les quitaba comida, pero la comida y la electricidad no era suficiente y se iniciaban movimientos armados por parte de ciertos grupos en Venezuela. ¿Qué hacía el gobierno? Pues aparte de quitarles comida, luz, les quitaba agua y de esta manera debilitaba y oprimía al pueblo bolivariano de Venezuela. Y justamente, desgraciadamente, es algo que no se debe de normalizar dentro de nuestra nación. Y sí, se debe de brindar apoyo a los migrantes, pero también es importante apoyar a los mexicanos. Y para mí, Cierto. si yo fuera presidente de la República, primero pondría a mi nación antes que nada. Sí, digo, el tema de Venezuela creo que fue un tema que aquí muchos tocaron, muchos mexicanos hablaron de ello. Sin embargo, también como dices, ¿no? A consideración, creo que no es, a lo mejor no es que no nos competa, simplemente que nosotros no conocemos su realidad. Entonces, pero lo mismo, yo también vi muchos videos de influencers y demás diciendo que a ellos les agradó que hubiera una intervención, porque ya estaban hartos de su gobierno de Maduro. Entonces, digo, yo me baso en lo que veo de las personas que viven ahí, que residen allá, que viven las tragedias de allá. Yo no hablo desde mi privilegio, se podría decir, de estar acá. Bueno, ya que tocamos este tema, la verdad es que fue muy solicitado. Pidieron mucho que habláramos al respecto de la situación en Venezuela, de los Países Bajos y de la intervención del gobierno de Estados Unidos. ¿Tú qué opinas respecto que el presidente Trump capturara a Nicolás Maduro? ¿Lo consideras ilegítimo? ¿Lo consideras como un golpe de Estado? ¿Lo consideras como terrorismo internacional? ¿O incluso lo consideras como si fuera una intervención militar? Realmente eso es lo que el pueblo venezolano así le está nombrando. ¿Tú para ti qué es? ¿Y es correcta o incorrecta? Mira, hay una frase muy populista que los políticos de izquierda suelen decir mucho, que el pueblo pone y el pueblo quita, pero desgraciadamente en Venezuela el pueblo no ponía ni tampoco quitaba. Se pintan de un país muy democrático, pero sus elecciones de Venezuela eran más fraudulentas o igual de fraudulentas que las que tuvimos hoy con el Poder Judicial de la Federación, una cosa verdaderamente despreciable. Y a mí algo que yo sí aplaudo bastante, y voy a aplaudir, ha sido la intervención de Estados Unidos al secuestrar a Nicolás Maduro. Fue algo que era necesario, porque si un gobierno no es capaz de llevar una buena gobernabilidad en la nación y quienes pagan las consecuencias es la ciudadanía, y no hay un poder ni judicial ni democrático que pueda intervenir en este aspecto, porque eran controlados desde el aparato gubernamental, cosa que desgraciadamente está pasando actualmente en nuestra nación. Digo, ya no tarda en llegar, si no mal recuerdo, va a llegar la próxima semana la reforma en materia político-electoral desde el Ejecutivo Federal presentada al Congreso de la Unión, la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Una verdadera desgracia que va a atentar contra la democracia de las y los mexicanos. Pero regresando al tema, es algo muy bueno lo que hizo Donald Trump, porque liberó a este pueblo que ya estaba siendo oprimido desde hace años por su gobierno. ¿Qué le dirías a las personas que están en contra de esta intervención, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que salió a dar un comunicado estando en contra de lo sucedido, e incluso dijo que no le deseaba ni siquiera el saludo a Donald Trump en ese comunicado? Un hombre que, por cierto, dijo que se iba a retirar de la política y que no iba a dar ningún tipo de comunicado ni expresarse de ninguna manera, y sin embargo salió a hacerlo. ¿Tú qué opinas? Antes de que hables, a ver si me permites, pero yo digo que entre dictadores se defienden, entre la misma raza se defiende. Yo nomás Entre la misma raza se defienden, qué buena frase. Sí, mira, es un comentario muy acertado. Verás, ¿cuál era tu pregunta? ¿De qué le dirías a las personas Ok, que sí, están en contra? ok, ya la capté. Que se vayan a vivir a Venezuela, así de sencillo. Digo, tanto alaban a Venezuela, tanto alaban los regímenes comunistas,
de izquierda, que se vayan a Venezuela, que se vayan a Cuba. Ahí tenemos a Noroña, que defiende a Nicolás Maduro a más no poder, que lo defiende a capa y espada, casi acá, ¿no? Pero lo ves yendo de viaje a Chicago, a Nueva York, a Roma, pero digo, si tanto le gusta los países no de derecha, no capitalistas, que se vaya uno comunista, uno de izquierda, que se vaya a La Habana, Cuba. ¿Saben por qué no lo hace? Porque es una política que destruye causas, destruye ideales y destruye a la sociedad. No, Y eso de eso, que ahí no va a poder hacer nada realmente, o sea, ahí no va a poder ejercer el poder o tomar o tener los privilegios que acá tiene. Entonces, totalmente. Es muy interesante porque hoy en día dentro de las juventudes yo he visto que defienden mucho a los gobiernos comunistas, sí. diciendo que es el poder político que debería estar en México, que es el más justo, idealista que hay, y son jóvenes que tienen un perfil a veces un poco extraño, Ya está cuestionable, ¿eh? cuestionable. Mira, fíjate que por ahí hay una frase que me gusta bastante y que es muy cierta, muy acertada, que dicen que si quieres leer ciencia ficción o fantasía o crees en los ponis, que te pongas a leer a Marx. Una Bueno, ideología comunista que a mi criterio radica de la pura imaginación, y los que creen en Marx para mí son una bola de gente profana. bueno, el simple hecho de que para mí digan que el comunismo es lo mejor porque es lo más equitativo, pero lo estén diciendo a través de la cámara de un iPhone de última generación, creo que no se me hace muy comunista de su parte, ¿no? Yo nomás lo digo desde mi opinión, no sé ustedes. Claro que sí. Y por ejemplo, hace unos días, dentro de esta semana, se instituyó a quien está encargado de los libros, tanto en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador actualmente. Lo vimos saliendo con un cuadro de Karl Marx. El sujeto tenía ideas políticas bastante desagradables a mi gusto, que él decía que para que las mujeres no les peguen, que se vayan a la biblioteca pública a leer. Fue una de sus declaraciones públicas, y actualmente lo acaban de destituir de la SEP. Se atrincheró como 3, 4 días ahí sin comer, sin bañarse, y el señor abiertamente es comunista y es bastante fanático de este autor del comunismo. Inclusive hay que también se debería de denunciar a este sujeto porque adoctrinó a las juventudes y puso en los libros de texto de nuestros jóvenes de primaria y secundaria y medio superior la política populista y de izquierda de López Obrador. Tal vez por eso a nosotros no nos afectó. Es preocupante, la verdad, que arraigara esto dentro de nuestras juventudes. Aparte, déjenme decir que los libros de texto realizados en el gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador fueron los que más errores tuvieron en la historia del México moderno. Todos los libros de textos de todos los sexenios han tenido errores, pero este sí de plano. No, inclusive pues, yo me acuerdo que de hecho llegué a hablar en su tiempo en un video de un libro de texto, si no mal recuerdo, de geografía, donde habían puesto a Querétaro donde estaba Guanajuato. Yo sí, la verdad, no he visto los libros. De respeto total más, a la sin embargo, educación. por ejemplo, también he visto que las políticas escolares cambiaron mucho y, siendo sincero, o sea, son de las más nefastas. Porque afortunadamente tengo una hermana menor que está estudiando para profesora de kinder, y hay muchas políticas que yo veo y que digo están mal, y que ella también dice es que no puedo hacer esto con los niños, no puedo hacer aquello porque me lo prohíben, ¿no? O el simple hecho de que ya no sé si recuerdan lo de la frase de Andrés Manuel, de que quitó los ¿cómo se llama? Las guarderías y demás, y que dijo que quien tiene que cuidar a los niños eran los abuelos. Que dices, o sea, oye, para algo están eso, no nomás están para cuidar, están para aprender. Lo veo con mi hermana, y a los niños no los están cuidando, les están enseñando a ser creativos, les están enseñando a hablar, les están enseñando a pensar por ellos mismos, pero sin embargo las políticas que mantienen ahorita son no toques a los niños, no te acerques a ellos, no les puedes enseñar esto, no les puedes enseñar el otro, tienes que enseñarles esto y esto y esto. Y pues, la verdad es que yo lo veo y es fatal, ¿no? Porque prácticamente están haciendo copias de lo que quieren que se haga para que el pueblo no piense.
Totalmente bien dijo López Obrador que la gente más pobre e ignorante y entre más burra se tenga la gente, más votantes va a tener Morena. Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Entre más analfabetismo, más apoyo a Morena. Es muy desafortunado y ves bien la salida de este señor de la SEP. ¿Estás de acuerdo que Claro lo que sí, destituyeran del cargo? Claro que sí, totalmente estoy de acuerdo con que hayan destituido a este personaje, pero que también que debe de pagar por sus consecuencias en la adoctrinación de nuestras juventudes. Ahora, yo les quiero preguntar un tema, algo que trasciende mucho en la nación, sobre cómo está la seguridad nacional. No sé, primero si quieres comentar algo tú. Fue un tema muy polémico que tocamos en el anterior podcast. La seguridad nacional pues está en crisis actualmente. Las políticas públicas en materia de seguridad no están dando resultados. Las políticas de izquierda que están manejando de abrazos, no balazos, hacia la delincuencia organizada, a los grupos fácticos que hoy por hoy organismos internacionales aseguran que son quienes gobiernan México, ya que hay narcopolíticos, narcogobernantes, narcopartidos oficialistas que se encuentran el día de hoy en el poder. Entonces, para combatir a la delincuencia organizada se debe empezar desde la raíz del Estado mexicano. Si no, no hay colaboración, lo que hay es nexo con el narco. Entonces, la crisis de hoy, desafortunadamente, esa falta de profesionalismo en gobernanza, esa falta de gobernabilidad, sí, mata vidas. No, y de hecho, como lo dijiste en el podcast pasado, y no me acordé en el momento, ¿no? Pero lo que mencionaste de que a los militares se les está prohibido tirar a matar, fíjate que me acordé ya después de una frase que alguna vez alguna persona que estuvo dentro de los cuerpos armados me comentó, y que dijo, de que lloren en mi casa a que lloren en la tuya, prefiero que lloren en la tuya. Digo, ya quisiera ver a los políticos que defienden a esos delincuentes teniendo que decir, híjole, pues sí, prefiero que maten a mi familia a que yo les pueda disparar, ¿no? Desafortunadamente, hoy por hoy esa frase ya no nada más está popularizada dentro de las Fuerzas Armadas o de los grupos policiales que tenemos en México. También es una frase que las propias familias mexicanas tienen hoy por hoy. O sea, hay gente que tiene que recurrir al mercado negro para conseguir un arma de fuego, para conseguir algo para defender a su familia. Y esta es la famosa frase que siempre utilizan las familias mexicanas, de que lloren en su casa a que lloren en la mía, prefiero defender la mía a sangre. Sí. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Fíjate que hace unos días estaba leyendo un informe de la Coordinación de Análisis Criminal de Catepec y noté varias cosas muy importantes, inclusive aquí te voy a compartir un PDF para que lo pongas en el video, Claro. Donde Azucena Cisneros, la actual presidenta municipal de Catepec, se le exhibe a grupos delincuenciales, grupos como la Choquiza. Hay varios grupos que siembran el terror, varios grupos criminales en Ecatepec, como la Choquiza, la Yuyiza, los michoacanos. Está tomando parte el cártel Jalisco Nueva Generación, con el cual la actual presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, ha sido vinculada a estos grupos delictivos. En la Choquiza, cuando ella era cuando Azucena Cisneros era diputada, se le ve a estos grupos delictivos, y está en el informe de análisis criminal del Estado de México, donde Alejandro N. alias El Choco, líder del grupo criminal de la Choquiza, promociona el voto para esta presidenta municipal. Yo no sé qué tipo de pactos tenga esta presidenta municipal, que ya ha sido señalada por tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, pero hay 5 grupos delictivos oficiales en Ecatepec, 5 grupos con el cual todos y cada uno de estos ha sido vinculada a Azucena Cisneros.
y así como hay que señalar, hay que hablar de la delincuencia organizada, del narcotráfico, hay que empezar a señalar a estos políticos que tienen vínculos y nexos con la delincuencia organizada, que por su culpa el país no prospera, porque cómo se le va a dar al gobierno, cómo se le va a dar gobierno a la gente, a los mexicanos, a los estudiantes que estudian para servir a su nación, cuando el mismo narcotráfico, la misma delincuencia organizada al día de hoy se encuentran usurpando el poder, se encuentran en las presidencias municipales, las han convertido en una maquinaria de cobro de piso y extorsión, se han agarrado las gobernaturas. Es más que claro y evidente que Morena gobierna, y vámonos por datos del Instituto Nacional Electoral, Morena gobierna a 3 de cada 4 mexicanos, y es algo verdaderamente despreciable. Hay una crisis de desapariciones forzadas, homicidios violentos, se encuentran fosas clandestinas y campos de exterminio, y nuestros diputados del Congreso de la Unión carecen de una falta de voluntad legislativa. Tenemos a Sergio Mayer, como ya lo hablamos, un diputado que prefiere llevar a la Sonora Santanera a la Cámara de Diputados en lugar de entregar un buen trabajo legislativo, hacer una buena acción legislativa, darle patria y defender a las familias mexicanas que hoy más que nunca tanto lo necesitan. Cuando llegó a la Sonora Santanera se habló estaba la tragedia en Veracruz, ciudadanos que estaban perdiendo su patrimonio y sus vidas en esta tragedia, y es algo verdaderamente despreciable, pero eso es lo que representan los políticos de Morena. Y si hay una diferencia entre los políticos de Morena y entre los priistas, es que los priistas, diría mi presidente nacional Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. Esta es una crisis que se ve no nada más en los municipios del estado, sino en todo el país, desafortunadamente. Sí. No nada más en el grupo parlamentario de Morena, no nada más en los alcaldes, presidentes municipales de Morena, se ha visto replicado también en otros partidos. También hay que hablar con la verdad, pero de 10 presidentes municipales o alcaldes que están relacionados o fueron vinculados a un proceso de investigación por parte de la Fiscalía por nexos con el narcotráfico o algunos otros delitos que se les tipifique, la mayoría de 10, 8 son de gobierno morenista. Entonces es preocupante. Hoy por hoy, en la mayoría de municipios, de la mayoría de estados, los alcaldes y presidentes municipales no tienen fuero constitucional. O sea, no tienen nada por el cual no se les puede investigar, no se les pueda detener, no se les pueda mandar a llamar ante la Fiscalía. Tienen los mismos derechos que cualquier mexicano, mexicana, ciudadano que está en este país. Hay otros políticos que, claro, el fuero los protege, ya sean diputados, ya sean senadores, pero no de todos los estados. En algunos estados ya se les han ido eliminando los fueros. Pero, por ejemplo, hay muchos ataques a políticos del Partido Revolucionario Institucional, y yo voy a dar mi opinión personal respecto a eso. Los acusan de crimen, delincuencia organizada, de nexos con el crimen, desvío de fondos, pero Morena dice, tienen fuero y son intocables. Pero existe algo que se llama juicio político, y el juicio político, la mayoría dentro de la Cámara debe de votar para que se le quite el fuero constitucional y pueda ser llamado a declarar ante la Fiscalía detenido o encarcelado. Morena tiene la mayoría en ambas cámaras. ¿Por qué no lo han hecho? ¿O consideras tú que esto es, como dirán los romanos en aquel entonces, pan y circo? Bueno, de hecho, algo que se quejaba tanto Morena es que el PRI tenía todo el poder antes, y actualmente es lo que está haciendo. Ahora ya es responsabilidad de Morena. Sí. Sí, claro, mira, fíjate que eso es algo muy cierto, verán. Es verdad que los morenistas señalan a políticos del PRI de tener nexos con la delincuencia organizada, cosa que es totalmente falso. Si es así, que presenten una sola prueba, no 2, no 3, no 5, una sola prueba, no van a presentar ninguna, porque es completamente falso. Y si lo señalan de narcopolíticos a los políticos priistas, que presenten pruebas, porque nosotros, a diferencia de los políticos de Morena, nosotros sí presentamos pruebas y hablamos públicas, con bases, con hechos, con datos, cuando señalamos al partido morenarco de tener narcopolíticos. Ahí está Diego Rivera Navarro,
no hay que irnos muy lejos para empezar a señalarlos. El expresidente municipal de Tequila, Jalisco, que acaba de ser detenido por tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, que no me cabe la menor duda que este señor operaba para Nemesio Ceguera el Mencho. Es un político muy desgraciado, muy despreciable, y me disculparán el francés, pero es lo que yo pienso de estos políticos que no le hacen más que daño a mi patria, a mi amado pueblo mexicano, y es algo que con lo que sí hay que alzar la voz, hay que combatirlos. Morena dicen mucho en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, que no se les llame narcopolíticos, que no se les llamen a esta narcobancada, y que se presenten pruebas. Bueno, pues ahí están las pruebas, ahí están los políticos detenidos, ahí está el presidente de Udalap, Chiapas, que acaba de ser detenido también por tener nexos con la delincuencia organizada, Diego Rivera Navarro con el cártel Jalisco Nueva Generación, Azucena Cisneros, presidenta municipal de Catepec, con los michoacanos, con la Choquiza, con el cártel Jalisco Nueva Generación, y son políticos, ahí están las pruebas, son políticos que tienen vínculos y nexos con el narcotráfico, el mismo narcotráfico promociona sus campañas, y esa es la diferencia entre los políticos de Morena y los del PRI. A los priistas nos acusan de lo que a ellos los acusan, y ellos sí son cómplices del narcotráfico por omisión, tienen nexos y vínculos y trabajan para el narcotráfico, y a los priistas no nos han podido sacar ni un solo político actual que tenga los nexos por los que a ellos se les acusan. Y no solo eso, déjame decirte también que los políticos de Morena engañaron a los mexicanos con la reforma al Poder Judicial, diciendo que de esta manera iban a encarcelar a los políticos que le han hecho daño a la nación, votando a favor del Fobaproa, que es palabras más, palabras menos, es una deuda pública privada que pasó a deuda pública a través del Congreso de la Unión, de nuestro honorable recinto legislativo, una verdadera tragedia. Pero los políticos de Morena actualmente que votaron en su tiempo, los políticos que votaron por el Fobaproa, actualmente están en Morena. Ahí tenemos a Nacho Mier, ahí tenemos coordinador ya de la bancada, coordinador ya de la bancada, que es una verdadera desgracia y es un insulto para las y los mexicanos. Bueno, y es que recitando a palabras de nuestro expresidente Obrador, él tiene otros datos. Él tiene otros datos. No, eso es algo muy grave y es algo muy despreciable. Sí, que definitivamente. La desconexión que tiene el Ejecutivo Federal, el oficialismo, los políticos de Morena que hoy se encuentran usurpando el poder, es despreciable la desconexión que tienen con el pueblo de México, y es algo muy triste. Y bueno, y para ir terminando este capítulo, yo les quisiera preguntar, porque justamente hablabas de pruebas y de eso, ¿no? Últimamente algo en la Escuela Superior de Música ha estado pasando, y es un tema que yo quería precisamente ver, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo que si no existen pruebas, no existe tal acusación? Tienen que mostrar pruebas, ¿no? Hay un principio de derecho que de hecho lo dijo Diego Fernández de Ceballos en un debate presidencial con Andrés Manuel López Obrador. Es un principio de derecho que a mí me gusta bastante. El que acusa está obligado a comprobar, de lo contrario es un difamador. Y si no lo comprueba y la otra persona actúa para comprobar su inocencia. Mira, es algo muy despreciable y es algo que debe de ser legislado. Verás, yo he tratado de denunciar no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, sino docenas de veces, no docenas, pero sí varias. De una docena, sí. He tratado de denunciar a Sandra Cuevas. Bueno, y ya para finalizar, me gustaría hacerles una pregunta a ambos. Actualmente Morena presume y grita al cielo que tienen el 60% de aprobación dentro de la población mexicana. Se viene un proceso electoral en el 2027. ¿Tú crees que la gente siga creyendo en los políticos de Morena, en la política que ellos dicen de austeridad, en la política que ellos dicen que primero los pobres? ¿Crees que los mexicanos todavía confíen en esto? El pueblo mexicano no es tonto. El pueblo pone y el pueblo quita. Es una frase de Andrés Manuel López Obrador, pero desgraciadamente es una frase muy acertada. Verás, la gente ya se da cuenta de la crisis de inseguridad que viven los mexicanos, de la crisis de desapariciones forzadas, de homicidios violentos, de todos los actos de corrupción y de narcotráfico que ocurren en la nación.
Yo creo que va a haber un gran cambio, va a ocurrir una elección muy trascendente en el 2027, porque si algo tenemos los priistas es que por la patria y por la Constitución estamos creando un proyecto de nación. Y mira, yo tengo el otro lado de la moneda, no muy distante. Yo espero que haya un cambio, sinceramente espero que haya un cambio, porque desgraciadamente desde donde yo vengo, yo veo que la gente, por más que informada que esté, por más que se le presenten pruebas, por más triste que sea la realidad, mientras tenga apoyos y no se les quiten, van a seguir apoyando a quien les está dando de comer, entre comillas, ¿no? Porque no les está dando de comer, simplemente los está manipulando, pero es un pesar. Ya es hasta una obligación constitucional los programas sociales, verás, eso ya no se les puede quitar al pueblo de México. Morena se ha ocupado el discurso de que supuestamente ellos empezaron a dar los programas sociales, cosa que es completamente falsa. Los programas sociales empezaron desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari a través del un programa llamado Solidaridad, y así sucesivamente en gobiernos posteriores. Por ejemplo, con Enrique Peña Nieto, había programas sociales, efectivamente, había apoyo a jóvenes emprendedores, apoyo a estudiantes con buenos promedios, que es como sí, deben de ser las becas. Sí, porque ahorita ya es todos. Apoyo a adultos mayores, apoyo a madres solteras, apoyo a personas con discapacidad, pero eran apoyos que se tenían que solicitar a los ayuntamientos, a las presidencias municipales, a las alcaldías, y no eran tan normalizadas como el día de hoy los tenemos. Yo, por ejemplo, como último comentario, pues quiero recalcar que los apoyos sociales no los creó Obrador, no los creó Morena. Los apoyos sociales existen desde el México moderno, desde que el Partido Revolucionario Institucional formó estatutos por primera vez. Desde ahí los apoyos hacia el pueblo han estado. Tan es así que hoy en día muchos tienen casa gracias a eso. El Infonavit también es un apoyo para que tú puedas pagar tu casa. El derecho a la salud también es un apoyo para que tú te puedas atender de calidad en un hospital. Y muchos apoyos como la educación, la escuela gratuita, la UNAM, el Politécnico, la Escuela Superior de Música, el Centro Nacional de las Artes, la UAM, son instituciones creadas por un gobierno priista a favor del pueblo mexicano. Y esto es también considerado como apoyo social, y no nada más que digan que no existían, que no nos importaba. Yo sí quiero recalcar que el fortalecimiento y la creación de estas instituciones eran para favor del pueblo, para el pueblo y solo para ellos. Y eso le duela a quien le duela, lo siento. Y regresamos con una de las preguntas que nos han estado realizando de las escuelas del IMBAL. Actualmente se vivió un proceso democrático dentro de la Escuela Superior de Música para que se ocupen los cargos del consejo académico. Tanto alumnado como de docente. Tanto alumnado como de docente. Este consejo está encargado de estar al frente de las problemáticas y de la vida política y pública de la propia institución. El alumnado es la voz, el consejo estudiantil es la voz de los estudiantes, y el de docentes, pues claro, por supuesto, se va a encargar de que los profesores, las maestras, también sean representados. ¿Cuál es la preocupación de este consejo y por qué nos están haciendo la pregunta de respecto a lo que opinamos? Dentro de las votaciones no hubo mayoría de votos. La verdad es que fueron mínimos los estudiantes que votaron. De una población de entre 700 y 800 personas, hubo poco más de 100 votos. Y de esos poco más de 100 votos, no todos fueron validados. ¿Y cuál es la preocupación? Las exigencias dentro de los paros estudiantiles de esta institución fue que se respete y que se acate el reglamento escolar y académico. Y la preocupación es que muchos de los candidatos propuestos y ganadores de esta elección y de este proceso no cumplen con los requisitos. Sin decir nombres, ustedes sabrán quién y pónganlo en los comentarios. Uno de los compañeros que quedó electos como suplente de consejo fue suspendido de la propia institución 2 meses porque lo cacharon fumando marihuana dentro de las instalaciones. Tú como abogado incluso me vas a dar la razón. Dentro, fumar, drogarse, tener narcóticos
dentro de un recinto federal, porque la Escuela Superior de Música pertenece al Gobierno de México, a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Es un crimen federal el que te cacharan haciendo esta actividad ilícita. No solamente es motivo de expulsión, porque en el reglamento también está muy claro que si te cachan fumando cualquier tipo de cosa, es motivo de expulsión. Y de hecho, para que no haya duda, justamente aquí tengo el artículo, que es en el título tercero de las faltas y las sanciones, el artículo 16, fracción 3, inciso M, donde lo voy a poner en pantalla. Justamente ahí viene lo que dice mi compañero, que es lo que no se debe de hacer y es motivo de expulsión de la escuela. Aquí lo preocupante es que la escuela está permitiendo esto. Ahora, ¿por qué se nos acercaron a nosotros? No nada más para dar nuestra opinión, sino para brindar el apoyo jurídico, personal, porque este compañero no nada más ha cometido actos de este tipo, ha violentado a mujeres, él públicamente dijo que sí, que en su momento era un agresor violento, que ejerció violencia extrema, y es preocupante que una persona así esté representando un consejo estudiantil. Entonces, no se preocupen, compañeras, compañeros, vamos a actuar a medida de lo que se pueda. Conforme a derecho. Conforme a derecho, primero acatándonos al reglamento estudiantil y a exigir que éste se cumpla y se respete, y posteriormente también abarcando las leyes de nuestra nación, que son las que nos protegen hoy en día. Entonces, vamos a tratar de crear un proceso, iniciar un proceso ante la Subdirección General de Educación e Investigación Artística para que se revise este caso, se revise esta candidatura y que se actúe conforme reglamento, conforme ley, y en caso de que la institución haga caso omiso y prefiera defender a un agresor en lugar de defender a todas las chicas que han sido agredidas por este personaje, violentadas por este personaje, nosotros actuaremos también de por fuera. Afortunadamente existen instituciones públicas, como sería la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque están violentando también sus derechos como estudiantes, la propia Secretaría de Cultura, que es donde está la Escuela Superior de Música vinculada, y incluso la nueva Secretaría de la Mujer. Bueno. Podemos utilizar la nueva Secretaría de la Mujer creada en este sexenio para que le den vista al caso y le den la atención a la Escuela Superior de Música y a las víctimas que hay en esta. Y por supuesto, si hay trabajadores del IMBAL involucrados en esto, se va a tener que hacer una investigación ante el órgano interno de control del por qué permiten que este tipo de personajes estén dentro de la vida pública del Consejo Estudiantil en representación de las y los estudiantes, sabiendo que ha violentado, que porta droga dentro de la escuela. Entonces es algo en lo que vamos a actuar. Créanme, chicas, chicos, no están solos y nuestra intención no es perjudicar a nadie, pero tampoco vamos a permitir que estén violentando a nadie y que se les dé la espalda. No están solas. Y para que vean que también no hay prejuicios, porque tal vez puedan decir es que son prejuiciosos, porque ustedes dos están en contra de nosotros. Yo le quisiera preguntar al compañero Alejandro, si se viola un reglamento, sea interno de la escuela, de cualquier escuela, y aparte las mismas autoridades no cumplen el reglamento, por ejemplo en este caso también las elecciones, que se violaron los artículos de las elecciones, no se hicieron conforme al reglamento, ¿qué se tendría que hacer? ¿Se tendría que cumplir o nomás se deja pasar como sea? No, por supuesto que se debe de cumplir, deberían de actuar conforme a derecho. Desgraciadamente no estaba informado de este caso, pero es algo muy grave, deberían de señalarlo y alzar la voz, ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión, poniendo por delante nuestros valores y nuestras convicciones, y aquel que viole la ley, que lo pague. Los administrativos que no están cumpliendo con el reglamento, por supuesto que se tienen que reportar ante el órgano interno de control del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Este es un organismo que se dedica a investigar y sancionar a los servidores públicos dentro de esta institución, porque ellos son los primeros que deben de respetar el reglamento.
En caso de que se vea algún acto delictivo, se utilizarán otras instancias y es un acto agravado porque son servidores públicos que están para estar al servicio de la comunidad estudiantil de la Escuela Superior de Música y de las otras escuelas pertenecientes al IMBAL. Entonces, no se preocupen, este es un caso que vamos a checar, no vamos a quitar el renglón. Ya tuvimos un acercamiento con las autoridades educativas de esta escuela, con los directivos, ya se informó y ya se hizo saber los hechos de este sujeto. Desafortunadamente el reglamento es claro. En primera, no puedes tener notas malas en tu expediente. Casualmente él no tiene notas malas a pesar de que fue suspendido 2 meses, cosa que también va fuera de reglamento. También debes ser alumno regular, no debes de tener materias reprobadas dentro de tu estancia de la carrera artística. Y además un promedio de mínimo y de 8. un promedio mínimo de 8, cosa que tampoco lo cumple. El sujeto ha recursado el año entero y sigue dentro de las elecciones. Y de ¿Cuál hecho es ya su es nombre? ganador. Vamos a fundarlo. Te lo dejo a ti. Sale, es el compañero es el que no ha cumplido con los reglamentos. Ahí ponen una foto para funar a este pésimo personaje que debe de ser puesto ante la autoridad competente. Y me parece perfecto porque al final de cuentas se debe de dar a conocer, ¿no? Totalmente. Aquí Bueno, a quienes nos escuchen no podrán verlo, pero a quienes vean el video claramente sí podrán saber. Digo, aquí no, la intención no es perjudicar a nadie, pero sí hay Es que ser, se haga justicia, más hay que que nada. ser justos y responsables. Qué bueno que se tenga la voluntad de participar dentro de la vida pública de la escuela, pero debe de ser con responsabilidad y convicción, no por ambición. Y eso es algo que yo te lo dije de frente y muchas veces. La ambición perjudica la vida de los estudiantes. Entonces, estar al frente del consejo es con responsabilidad y debes de ser justo con todas y con todos. Pero si tus cualidades no te permiten tener este desempeño, ya sea por la violencia o ya sea por las sustancias que ingieres, no puedes estar al frente. Y por responsabilidad, tú mismo deberías de retirarte del cargo. Y en caso de que no, vamos a ver hasta dónde ¿Hasta qué topamos. instancia llegamos? Hasta qué instancia llegamos. Y pues bueno, muchas gracias. No quitaremos el dedo del renglón y estaremos avisándoles lo que suceda en los siguientes días. Pero bueno, si les gustó el capítulo, espero les sigan dando su apoyo. Denle su like, comenten, suscríbanse y si les gustó, compartan con todos sus amigos y compañeros. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ua. Sí. No. ¿Va a temblar? Recortamos Bueno. eso, ¿no? Simón. X. Ahí se me fue. Recortamos eso. Sí, eso lo recuerdo. Déjame. ¿Qué mamá vas a hacer? Desactiva todas mis alarmas. Pendejo. Desactivé todas tus alarmas. No va a temblar. Ajá. Me paniqué. Dije, oye, Yo también dije, ¿qué verga? bueno, Bueno. nos morimos, nos morimos en el Forcis. A huevo. Sí. Iba a decir algo cool, pero se me olvidó. A ver, cambien el tema. Pues del choque cultural, de los Sí, los quemados, centros de los migratorios. quemados. Sí, mira. Ahí está. Ya quedó ahora sí ya. Qué rico. Sonó el final, Como Sí, muy güey. verguero, como de hijo de tu puta madre.